condiciones, todo lo que es la tipología, en este caso la vivienda colectiva, la altura, entre medianero, lo que estamos diciendo, la ubicación en la capital, los elementos del envolvente, el tipo de orientación de las fachadas principales o secundarias, si tiene fachada y contrafachada, el tipo de cubierta que estamos usando, los sistemas constructivos que estamos aplicando, los sistemas de protección de control solar, para que después no, o sí, lo tengamos en cuenta en el balance térmico, y colores de revestimiento, porque saben que el balance térmico, eso, digamos, afecta en este caso, digamos, lo que es el ingreso de la temperatura superficial exterior por, conocemos la parte del cálculo. Nosotros en este caso siempre, en esta materia en particular, hacemos la determinación de cuál es la estación más crítica o más desfavorable para el balance térmico. Normalmente en la realidad uno debe hacer el balance térmico para las dos estaciones características, verano e invierno, ¿sí? Pero si apenas llegamos con el balance térmico de una estación, no vamos a tener en el material tiempo académico que tenemos de hacer estación verano o invierno. Entonces tomamos el más desfavorable de los dos, pero que quede constancia que la realidad siempre se hace de las dos estaciones más desfavorables. En este caso el nuestro, verano. Entonces para eso lo que tenemos que es tomar los datos que los tenemos que acotar, porque básicamente si no después estamos en duda de dónde hemos sacado los datos, a través de ya sea o estaciones meteorológicas o datos de programas de cálculo y demás, que nos permitan establecer cuáles son las temperaturas que vamos a manejar. Temperatura exterior máxima, en este caso de verano, y su porcentaje de humedad relativa, y lógicamente la temperatura de diseño, la temperatura de, en este caso, la estación de verano, para la actividad que se desarrolla, en este caso como la mayor parte de lo que estamos analizando es vivienda, ¿sí? La temperatura interior fijada por la norma, ¿sí? Que sería pues la temperatura admisible para una vivienda en la estación verano. Y por supuesto, no olvidarnos de caracterizar cuál es el elemento del envolvente que es más débil en nuestro, digamos, superficie exterior, en este caso, teniendo en cuenta los materiales que estamos usando, la proporción de vidrio que tenemos, o proporción de superficie, en este caso de carpintería, como por ahí tenemos tipo sistemas curtain wall, o tenemos sistemas en este caso solamente de carpinterías tradicionales. Entonces, siempre hay que ser muy claro en eso, porque hay una diferencia cuando hacemos el balance térmico. Bien, sigamos. Eso ya viene desde instalaciones comunes. En este caso en particular, como no vamos a hacer el balance térmico de todo el edificio, porque si no, no terminamos más, vamos a tomar el local más desfavorable. El local más desfavorable que usted lo tiene que indicar en la planta de su proyecto, ¿sí? Y ese local más desfavorable, ¿qué condiciones tiene que tener a los efectos que consideramos lo más favorable? Lo ideal es que hagamos como hicimos en instalaciones 1, que establezcamos cuál es la orientación más desfavorable. En este caso siempre marcar la orientación del norte, ¿sí? Nosotros sabemos que las temperaturas que nosotros estamos teniendo, normalmente siempre en los edificios de vivienda colectiva, en general, como están entre medianeras, son pocos los edificios de vivienda colectiva que están en un entorno libre, ¿sí? Si lo hubiera en el caso de ustedes, bien, lo que hay que tomarlo y analizarlo. En este caso de este edificio está entre medianeras y tiene dos grandes patios, ¿sí? En donde, en este caso, coincide con la orientación este lado, y oeste, y sureste. Sur no tiene sentido calcular porque lógicamente no tenemos carga térmica directa, digamos, significativa para poder estudiar, por lo cual, digamos, lo que nosotros deberíamos tomar es o fachada norte, los locales más expuestos, ¿sí? En este caso tendríamos este local, sería noreste, este norte-norte y este sería noroeste, dormitorios, o tomar situaciones más críticas, como por ejemplo la que se tomó en este caso, que es el estar comedor de este departamento que está acá, que es neta fachada oeste. Y que nosotros sabemos que por la proporción generalmente de los patios que tenemos en vivienda colectiva no son excesivamente grandes, ¿sí? Y que lógicamente no siempre están bien ventilados, porque cuando se construye otro edificio al lado no ventilan, y que la carga térmica no permite que en este caso se disipe, porque no tenemos ventilación y ventilación cruzada. Entonces
La idea es tomar y ser realista y sacar la situación más crítica para un local de carácter social o un local de carácter privado. Ya sabemos que no analizamos baños, no analizamos cocina, no analizamos lavadero, no analizamos circulaciones, sino locales habitables, locales de permanencia de personas. ¿Cuál es el criterio entonces con el que nosotros vamos a aplicar para estos tipos de proyectos, para no tener que calcular todo el edificio, porque tendríamos que calcular cada uno con sus orientaciones? Es tomar que cuando terminemos de sacar para ese local cuál sería su carga térmica, cuál sería, en este caso, las cargas térmicas interiores y las exteriores, ¿sí? Y sacar la potencia de los equipos y saquemos todo el balance térmico, exterior más interior, eso lo hemos sacado para, no sé, 18 metros cuadrados cubiertos, 15, 20, 24, la superficie que corresponda a ese local. Entonces, lo que vamos a hacer, a los efectos de nuestra ejercitación, no es lo que normalmente se hace, porque habría que sacar local por local, balance térmico, es tomar ese local como elemento de referencia y ponderarlo sobre el resto de lo que sería en este caso la planta tipo, los departamentos tipos que tengamos, o en este caso, si son más de un departamento, sobre uno de los departamentos que utilizaríamos como muestra del proyecto de clima artificial, ¿sí? Entonces, como los edificios que ustedes tienen, la mayoría son muy distintos los tres, ¿sí? Hay edificios que tienen un departamento por planta, otros que tienen dos, otro departamento que tienen un montonazo, ¿sí? Entonces, ¿llegó? Sí, bien, entonces, digamos, cada tipo de edificio de los tres que tenemos, tomaremos en cada uno de los edificios cuál es la situación más crítica, el departamento más crítico, la planta más crítica, la unidad más crítica, para proyectar el resultado de este balance térmico exterior e interior y proyectarlo sobre esa unidad habitacional. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hay alguien que no haya entendido esa parte? Porque si no, después me vienen solamente que han calculado y lo distribuyen sobre toda la planta, el departamento. No. Este es sobre la cantidad de metros cuadrados que estamos sacando acá, para esa orientación. Entonces, si tomamos el criterio, supongamos que fuera este edificio que tiene 5 departamentos por planta, yo diría, voy a calcular que es el peor de todos. Porque dentro de todo tiene norte y esto tiene sur. Está peor acá porque no tiene nada de ventilación ni mucho menos, el que está oeste, el departamento oeste. Entonces, que sería el local comedor, proyectaremos su superficie sobre lo que serían los otros dormitorios o cocina, lo que sea, y sacaremos cuál es la potencia del equipo para toda esa unidad de vivienda. ¿Quedó claro, verdad? Sí. En los otros casos, será un departamento de urbanización. Bien. Lo primero que normalmente, siempre se acuerda, hacemos es balance térmico exterior, con lo cual definimos normativamente, con las tablas que ya conocemos, con los datos que podemos sacar del libro de Arquitectura Bioclimática de arquitecto Gonzalo, o de cualquier otra biografía, digamos, de referencia, es los materiales que componen de ese edificio, muros, cubierta, supuestamente esto lo vamos a tomar con la peor situación, que es el del último piso, cubierta, ¿sí? Cerramientos y carpintería. Si tomamos todo el elemento constructivo y a partir de ahí definimos el peso del elemento constructivo, el coeficiente de transmitancia térmica, retardo y amortiguamiento, verano e invierno. Si no tenemos o no encontráramos la tipología que hemos puesto, lógicamente vamos a la más cercana a la que se adapte al proyecto que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces tomamos como indicación, como referencia, los datos que hemos obtenido. Bien, ¿cómo repasamos la carga térmica exterior? ¿Se acuerdan que tomamos, en este caso, el local comedor, el último piso, siempre que considere cubierta, local más desfavorable, muro oeste, el único que en este caso tiene fachada oeste. Bueno, sabemos que tenemos la componente de radiación directa solar, 1200 kilocalorías hora, metro cuadrado, grado centígrado, unidad estándar, el valor del número neperiano, 271,
Las variantes E térmica, para verano 0,3, invierno 0,2. La altura solar al oeste, aproximadamente la peor hora de carga térmica, ¿sí? Normalmente podrían ser, en este caso, 2, 3 de la tarde, 66 grados 4 minutos. La constante de resistencia pelicular exterior, que es una constante estándar, HI, coeficiente de resistencia pelicular interior, constante, 7 calorías hora metro cuadrado grado centígrado. Los coeficientes de los colores, en este caso cubierta y pared, en este caso, con sus valores. El coeficiente de protección del vidrio, que es lo que les dije ahí, si tiene algún elemento de protección solar, si no lo tiene, si tiene alguna membrana, o si tiene parasoles, o tiene láminas, o tiene cortinas, o lo que sea. Elemento coeficiente tau del vidrio. Superficie del muro oeste. Y por supuesto después, saben que discriminamos superficie transparente y superficie opaca. Coeficiente de transmitancia térmica del muro, coeficiente de transmitancia térmica del vidrio. Es decir, todos los datos que necesitamos para el balance térmico. Lógicamente, si ustedes no lo colocan y ponen los cálculos, después uno les pregunta los cálculos de dónde sacó este valor, de dónde lo tiene, qué corresponde. O sea, si no lo ponen, lógicamente empezamos a ver que no podemos nosotros verificar el cálculo, sino también por lo menos criteriosamente sacamos. Bien. Temperatura óptima de vivienda, ya la hemos tenido arriba, y temperatura máxima, en este caso, hemos tomado una determinada temperatura al 60% sobre la carga térmica externa. Bien, ¿se acuerdan que para poder sacar la componente solar, que es la que nosotros recibimos en la superficie de la Tierra, después la tenemos que hacer incidir sobre el parámetro que nosotros estamos, digamos, estudiando, en este caso oeste? Entonces tenemos la carga directa más el coeficiente de inversión térmica verano elevado a la E por el seno de la altura solar. Entonces, a partir de ahí tenemos 1200, 271, la variante de, no puedo decir la, está bien, variante térmica, si no está bien el valor 0,3, no me acuerdo cómo era, 0,2 creo que invierno, 0,3 verano. Y el seno de la altura, el valor que hemos tomado de altura solar, 66.4. Sacamos la componente directa, sacamos la componente normal y sacamos la componente total del ángulo de incidencia solar que está afectando sobre esa cara de la envolvente oeste. Acuérdense ustedes que la componente directa que nosotros estamos teniendo se le afecta en este caso la componente que puede ser un 0,12 a 0,17, la nubosidad que tenemos en el cielo, los coeficientes de reflexión, cualquiera de los dos valores para nuestra localidad está bien, y cuando sacamos la normal, el coseno, que es el de la altura solar. ¿Sí? Sacamos la componente total. Tenemos los datos que ya hemos obtenido del coeficiente de la pintura exterior de esa pared, en este caso blanco. Vamos a sacar la temperatura sol-aire, que es la temperatura, ¿se acuerdan? A 5 centímetros de la cara del muro, que se va a afectar por la radiación total, el coeficiente de absorción solar y la resistencia pelicular de esa cara oeste al paso de la onda calor, más la temperatura exterior. Acuérdense que la componente que hemos tomado es la que hemos sacado previamente de la fórmula anterior. O sea que sacamos la temperatura solar. Si ustedes se acuerdan, el año pasado yo les explicaba que nosotros normalmente tenemos una realidad que en este caso es fachada oeste. Conocemos la fachada oeste porque sobre todo en verano tiene una alta incidencia solar y una importante carga térmica. ¿Bien? Por lo cual no estamos exentos también de conocer que es una cara muy sacrificada. Entonces, cuando nosotros empezamos a sacar el primer dato, digamos, analítico, temperatura sol-aire, y empezamos a ver y a comparar esa relación de esa temperatura con la temperatura exterior, 37, 36, 38, 37, 36, 38, exterior,
y empezamos a ver que esa temperatura se nos empieza a disparar, ese es el primer punto rojo de saber cómo va a empezar a comportarse el edificio. Si la temperatura normalmente, ustedes se acuerdan que había un elemento de verificación que lo sacamos más adelante, lo digo ahora porque ya lo saben, en más o menos 3 grados, la temperatura, estamos tomando de referencia, 37, 36, 38, la temperatura que se tome, si la temperatura solar tiene el primer sensor de cómo va a ser la carga térmica que está incidiendo en la cara externa, todavía no entramos en el edificio, en la externa, y ya acá nos está dando 45 grados, estamos en el horno, porque ya estamos superando todos los valores. Entonces ya ahí tenemos que empezar a decir, sabemos que el valor no nos va a dar bien sobre esa carga. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Seguro? Bien. Sigamos. El primer sensor está en la temperatura solar. Luego vamos a sacar el segundo, que es el K. El K, en función de cómo sea esa cara del edificio, puede ser una cara homogénea o una cara heterogénea. ¿Cuál es el comportamiento de su coeficiente de transmitancia térmica? Si no tenemos un elemento homogéneo, o sea, todo un solo material, por ejemplo, la pared del fondo es un único material, es un coeficiente homogéneo. Toda la pared es igual. Pero si tenemos esa fachada oeste, como ser esta fachada que tenemos acá, o la que tenemos en la fachada, en la contrafachada de acá de la izquierda, ya es heterogénea porque tenemos varios materiales. Carpintería de madera, carpintería metálica, vidrios y mampostería. Entonces ya hay varios materiales. Por lo cual tenemos que sacar K medio ponderado. Tenemos que ponderar proporcionalmente qué coeficiente de transmitancia térmica aporta cada elemento en su superficie sobre ese elemento del envolvente. ¿Quedó claro ahí? Si hay algo que no recuerdan, me lo dicen ahora. Si no, cuando lleguemos a las 5 de la tarde y yo me dice, no me acuerdo qué era el coeficiente, tenemos que ver primero, ¿no? Me avisan ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos K del muro por la superficie del muro, K del vidrio por la superficie del vidrio. Si hubiera una puerta de madera, porque hay una terraza, un balcón, K de la madera por la superficie de la madera y así sucesivamente. Sobre la superficie total de su muro. Total. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, bien. Entonces sacamos K medio ponderado. Cuando sacamos K medio ponderado, es el otro punto que llamaba atención. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos ido viendo, cuando fuimos poniendo los datos, que ya tenéis un poquito sangre para arriba. Ya vimos que los coeficientes del muro y el vidrio, fíjense los valores que están rondando. Uno está más cerca del 2 y otro está más cerca del 3. ¿Bien? Y si alguna vez hicieron un cálculo de balance térmico y tuvieron la suerte de que les diera bien, saben que estos valores no están bien, porque son valores altos. Es decir, son coeficientes de transmitancia térmica que son no aconsejados por las normas, ¿por qué? Porque están altos. O sea, son vidrios que son de muy, digamos, alto nivel de transmisión solar, no tienen ningún tipo de protección, o sea, la temperatura que tenemos afuera pasan un par de minutos y ya la tenemos adentro, es decir, no hay nada que me impida el paso de la onda calor. Por lo cual, si cualquiera de los valores que medio ponderado, cuando saquemos el final, nos da estos o superiores, es el otro punto de gracia. Tenemos ya otro llamado de atención, porque es valor alto. ¿Sí? En realidad no modificar el edificio. Lo que ustedes pueden ir haciendo, si ya van viendo que hay dos valores que nos dan alto, es ir adoptando criterios, es decir, dado que en este caso, por ejemplo, la temperatura solar y el K medio ponderado, digamos, los valores son extremadamente altos, ya se adopta o se dispone el hecho de
cambiar el color de la pintura, o de cambiar el tipo de carpintería, o de colocar algún sistema de carpintería vidriada con DBH, con alguna protección solar, porque ya van viendo que va alto. No lleguemos al final y sepamos que nos va mal, con todo de nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, parasoles, o celosías, o aleros, o lo que sea. Nunca busquemos el recurso de poner un árbol, porque a los 30 metros de altura los árboles no nos sirven, estamos en el último piso, por decir, siempre lo pueden. ¿Quedó claro, verdad? Sí. Bueno, vamos a bajar. Entonces, una vez que hemos sacado el coeficiente de transmitancia térmica, lo que vamos a sacar es el K. O sea, la carga térmica que efectivamente vamos a recibir en ese muro oeste interior. Entonces, para sacar eso, ¿te acuerdan que era la superficie, el K medio ponderado que acabamos de sacar, la temperatura solar que acabamos de sacar y la temperatura del interior? Y ahí interior tiene una temperatura que ya hemos adoptado. ¿Bien? Obtenemos el resultado y ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el θi interior, es decir, ustedes se acuerdan que había la temperatura solar exterior, del otro lado del muro hay un θi interior, es decir, qué temperatura después que está pasando la masa de calor, yo me acerco a los 5 centímetros de la cara interior, puedo con un termómetro medir cuánto me va a dar esa temperatura interior. Entonces, la fórmula del θi, que es la temperatura solar menos la temperatura del interior, que la tenemos acá, por el K medio ponderado sobre la resistencia que impone la cara interna del muro al paso de la onda calor, que va a depender si tiene algún tipo de revestimiento, algún tipo de textura particular, o si tiene algún tipo de membrana particular que se le colocó, porque sabemos que básicamente la situación de la cara oeste es sacrificada, o hay una cuestión acústica o lo que sea, algún material externo que yo le haya puesto para, digamos, reducir el paso de la onda calor. Bien, todo eso más la temperatura de aire interior, que la tenemos porque la hemos obtenido aquí. Obtenemos ese valor y ya tenemos sacada la carga térmica de ese muro. Lo mismo que yo hice para el muro oeste, después lo hago para la cubierta. ¿Por qué? Porque tenía una sola fachada expuesta a la radiación solar. ¿Bien? Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Si subimos, Andy, por favor. Si bajamos, subimos de caso de ahí más. Volvemos a tomar el mismo valor, adoptamos radiación difusa, radiación normal, radiación total, los valores son exactamente lo mismo, solamente que fíjense que acá, en este caso, ya estamos en otro valor. ¿Por qué? Porque estamos en cubierta, en otra altura solar. ¿Se acuerdan que era 66, fachada oeste? La fachada norte es la altura solar máxima que nosotros tenemos en Salta, 86.7. Por eso ya ahí el coseno del valor angular es otro y el seno también es otro. Ya tenemos una carga directa que nos viene perpendicular a la cubierta. Es peor que la del oeste. ¿Sí? Bueno, reemplazando esos valores, sacamos nuevamente temperatura sol-aire de cubierta, es decir, si vamos a la terraza y tomamos 5 centímetros por arriba, sacamos y medimos la temperatura. Bueno, acá la sacamos con la fórmula que conocemos. Coeficiente en este caso, supongamos que la cubierta esté con, ya sea con piso gris o tenga una membrana aislante, si hay algún tipo de membrana especular o algún tipo de lámina de reflexión solar, por ejemplo. Bueno, sacaremos el valor para poder obtener cuál es el coeficiente de reflexión solar. Sacamos la temperatura solar, volvemos a decir, con la temperatura solar ya tenemos un índice. Estamos hablando de los 37 grados de temperatura exterior, y acá nos está dando 50, estamos en el horno. Si estábamos con el 45 mal, acá estamos ya horneados y fritos. ¿Bien? Seguimos, sacamos la superficie de la cubierta, sacamos el coeficiente de transmitancia térmica, superficie por K. Normalmente en un edificio de estas envergaduras es muy raro que un local pueda tener más de un tipo de cubierta. En general son, si no es metálica, es losa o algo, pero puede haber algún caso, sí, pero normalmente creo que usted tiene una sola cubierta de piso. Sacamos el K de la cubierta, miren el K.
está más bajo que los K que hemos obtenido nosotros arriba. Entonces, hasta ahora eso llama la atención. Aparentemente podríamos estar no tan mal en la cubierta. Bueno, sacamos los valores del K, la carga térmica, nuestra temperatura θi ya la conocemos, sacamos el θi de la cubierta, es decir, si pusiéramos la mano en la cara interna de la cubierta, sacamos el θi, determinado valor, y sacamos el θi promedio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cara oeste externa y una cubierta que sus θi están dando determinados valores, yo quiero saber cuánto va a modificar la temperatura del aire interior del local. Entonces, sacamos el θi promedio que van a aportar al local. Entonces, ahí sí, ese promedio, tenemos que cotejarlo con el θi de la temperatura interior, en más o menos 3 grados, y ver si salimos a flote, estamos dentro de los valores 26,7 más 3 grados o 26,7 menos 3 grados. Si estamos dentro de ese rango, estamos dentro de, no digo una situación ideal, porque ya tengo una temperatura para verano alta, pero no estamos en un punto crítico, estamos en lo que es tolerable. ¿Sí? Si estaríamos por arriba de ese valor, estaríamos en exceso por calor, disconfort por calor, y si estuviéramos en menos más 4 o 5 grados, ya no estaría siendo frío. ¿Por qué? Porque aún en un verano que tengamos a lo mejor 20 grados, va a haber un momento en que a lo mejor estamos como en un aire, que estamos con 22, fíjense ahí, ¿sí? Y ya hay algunos compañeros que nos estamos poniendo la camperita. Porque hay algunos que estamos con, está bien, está en el chorro de Jair, pero no hay ningún problema. Si quieren por escribirte en otro lugar, ponete en el otro. Bien, ¿estamos hasta ahí todos? ¿Alguno no se acordó de algo? ¿No? Bien, sí. Bueno, en este caso yo puse como ejemplo acá que a mí la temperatura, fíjense ustedes, hice un ejemplo, el θi promedio me dio 33,40 grados centígrados. Yo lo tengo que comparar con 26,7, me da más 29,70 y si me da menos 23,70. Son para ver a buenas temperaturas. Pero yo estaba en 33. Ya este es el cuarto elemento, o quinto, en donde nos dice vamos mal. Porque si esta temperatura, para nosotros es la ideal, la 26, y estamos en 33,40 como promedio, estamos mal. Lógicamente, cuando saquemos la cantidad de porcentaje de gente confortable nos va a dar mal. Entonces ya aquí, no sigamos, rehagamos, si no lo hemos dicho al principio, rehagamos y volvamos a empezar. No lleguemos al final porque ahí vamos a estar después de 2 horas mal. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a sacar la carga térmica interior. Para ello, lo primero que yo tengo que hacer es tomar la carga térmica exterior que acabo de sacar más arriba, la carga, no la temperatura, la carga, el Q, y voy a sumar el Q del elemento vertical más el Q del elemento horizontal, es decir, ambas cargas térmicas. Y le voy a incorporar como mínimo un 10% por pérdidas que pueda llegar a tener el local por determinadas circunstancias, infiltración, cargas ocasionales que pueda tener, o en este caso, llamémosle estaciones que a lo mejor de un año a otro han sido críticas, como la semana pasada, que estábamos en el taller de allá, del que ahora no tenemos ni aire ni ventilador, ¿sí? Están construyendo y demás, tanto el taller 4, el taller 3 y el taller 5, 6 o no sé cuánto número tiene, no está ninguno con aire, ¿sí? Eso no pasó siempre, ahora todos veníamos y poníamos el aire, pero este año no lo tenemos. ¿Por qué? Porque han tenido que no sacarlo por la obra, sino sacarlo porque los problemas que tenían con los saltos de las térmicas era terrible, tienen que hacer la instalación eléctrica. Termino. Bueno, esas cosas no siempre pasan, pero puede pasar. Entonces, esas pérdidas es porque estamos con las puertas abiertas y demás, y más carga térmica, el clima va cambiando, entonces siempre ponemos una adicional como mínimo de un 10% por una carga ocasional. ¿Quedó claro, verdad? Bien. Sacamos el valor de la carga térmica total externa que estamos aportando. Sigamos. Bien.
Ahora entramos de lleno a la interior. De lleno al interior, lo primero que tomamos en consideración, ya hemos tenido muro, techo, cubierta y demás, son las personas. ¿Personas en qué situación? En su situación funcional. Yo tendré que ver, digamos, hay varias tablas, ¿sí? Pero en este caso, en una vivienda se toma personas que están en reposo o en un trabajo liviano. Entonces, la función de vivienda, que es lo que tenemos nosotros, vamos a sacar calor sensible y calor latente, que es, en este caso, el aporte que hacen las personas de calor al espacio interior. Acuérdense que el calor sensible es calor sin cambio de estado y el calor latente es con cambio de estado. Es decir, cuando hay aporte de humedad, transpiración y yo le aporto ese ambiente, en este caso, por ahí, digo más, el viernes pasado, que nosotros estábamos en clase, estuvimos hasta las 10 de la noche en diseño, es impalpable el calor. Entonces ya estábamos sacándonos el sudor que teníamos ahí porque era insoportable. Eso es con cambio de estado, calor latente. ¿Por qué? Porque estamos aportando, aparte de calor, humedad al ambiente. ¿Bien? Entonces sacamos el calor total que le aporta a la vivienda una persona. Si en el local que estamos analizando, supongamos que ustedes les den un dormitorio o les den un comedor, ¿cuántas personas viven en ese lugar? ¿Cuántas personas duermen en ese local? Eso multiplicará por la cantidad de personas que hay. ¿Bien? Sigamos. Luego empezamos por la otra parte de la actividad. Si en ese local, por ejemplo, de vivienda era un dormitorio, y bueno, un dormitorio a lo sumo yo podré poner una computadora de escritorio que le aporta tanto de calor sensible latente, o un equipo de audio, o tengo mi propia fotocopiadora, o tengo mi propia impresora, o tengo, a ver si sigue subiendo por favor, el televisor, ¿sí? O algún otro artefacto. O sea, todo lo que le aporte con el funcionamiento, un desprendimiento de calor al local. ¿Bien? Si estamos en un estar comedor, pues ya ahí será un tostador, será la heladera, será, no sé, el horno eléctrico, será, etcétera, 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 todo lo que en este caso le aporte calor por la función que se desarrolla. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Qué me van a preguntar si no, ni me están mirando lo que estoy diciendo? Están mirando la computadora, que está más interesante lo que está ahí. Después nos vengan a preguntar. ¿Bien? Vamos, sigamos. Ya aportamos por la actividad. Ahora vamos a ganancias por la iluminación. Es decir, tenemos que describir y pensar todo lo que nos puede aportar calor. En la parte por iluminación, vamos a aportar las lámparas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podría ser, si es una lámpara incandescente común, una lámpara de 100 vatios, por ejemplo, que tiene dos elementos, dos en este caso lámparas, serán 200 vatios, o si fuesen lámparas, por ejemplo, fluorescentes, ¿sí? Sabemos que lámparas fluorescentes tienen una pérdida de calor, ¿sí? Que aproximadamente está en un 0,85% por las reactancias que tienen. Entonces, digamos, tenemos que ver cuánto nos están aportando de calor sensible aparte, de calor. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos la lámpara, sería de 200, ¿sí? Más el aporte del calor sensible por las reactancias. Bueno, y así cada cosa que ustedes vayan encontrando que tiene ese local y que yo ahora puedo no estar pensando o recordando. Si fuese un comedor diario, por ejemplo, sigamos. Bueno, acá mencioné algunos electrodomésticos más, una plancha, una cafetera, todo lo que le aporte más calor. Si estamos en un estar comedor o cocina comedor, el aporte de el plato caliente, por ejemplo. Un plato caliente normal le aportan 7 kilocalorías por hora, que es una ración. Si hay 4 personas almorzando, que es la peor hora de calor, será por 4, porque son 4 aportes de calor. ¿Sí? Bueno, y cada uno de esos tiene su discriminado de calor sensible y latente. ¿Qué hacemos después? Si nada, si hemos hecho todo el barrido de lo que tenemos, ¿sí? Y no hay ningún objeto más que le aporte calor, sacaremos todos los calores sensibles, todos los calores latentes y el calor total. Acuérdense que la carga térmica interior también tiene sensible y latente. No se olviden de eso. ¿Bien? Sigamos. Entonces,
ya teniendo la suma de todos los calores totales, ¿sí? Vamos a empezar efectivamente ahora por el cálculo de lo que sería el clima artificial. Bien, bueno, partíamos de la temperatura exterior, la volvemos a poner para no olvidarnos. Partimos de una temperatura interior ideal ahora, porque la vivienda que tomamos es la que tiene una vivienda medida por norma, 26.7, una actividad normal. Pero nosotros queremos menos temperatura. Ustedes van a poner, en este caso, la temperatura ideal normal ustedes. Si ustedes van a decir, profesora, ¿esa es siempre la misma? No. Yo voy a ir a la tabla 3 de la norma y me dice viviendas y locales, una temperatura normal estaría en 25 grados al 50% de humedad relativa, una temperatura de confort sería un poquito más baja, 23, o una mínima que volvemos a los 26. O sea, tienen ahí para tomar el valor que ustedes quieran, si están en los mínimos, los normales, los aconsejados. Normalmente, uno dice, para un cálculo de balance térmico, ¿sí? Para que sea realista, ¿sí? Yo normalmente tomaría la normal o la máxima de confort. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la mínima es muy cercana a la de la realidad y normalmente sabemos que después hay días que han hecho calor la semana pasada y nos llegó a poner acá lo máximo que da el equipo, 17. Pero mucho más bajo, ¿por qué? Porque nosotros lo que tenemos que pensar es que la temperatura que nosotros vamos a tomar acá es la temperatura que el equipo va a alargar al local. Imagínense, el local ahora, el aire ahora está largando una temperatura de 22 grados. ¿Sí? Normalmente con 22 grados, acá estamos todos bien, creo, ¿sí? Más o menos estamos bien. Ahora, si estaría realmente todos los alumnos que serían en esta materia, que son los que van a aparecer dentro de 3 semanas, cuando vengan a rendir el parcial, no vamos a entrar acá, no va a hacer calor. ¿Bien? Porque ahí sí aparecemos los 80. Hoy día somos 37, 40. Si desaparecen todos, ya esa temperatura no nos alcanza. Entonces, es tanto el aporte de calor que rápidamente, digamos, necesitamos bajar la temperatura para solucionar el problema de la cantidad de personas que hay. ¿Quedó claro, verdad? Bien. Entonces, ahí yo ya sí tomaría la máxima de confort. Ahora, si yo estoy en un dormitorio con 2 personas y que normalmente, tomamos como idea, esas personas generalmente están descansando, están en reposo porque es digamos, una actividad tranquila, ¿sí? Yo diría, bueno, a veces ustedes vieron que uno pone el aire como que después le empieza a hacer un poquito de frío. Entonces a lo mejor sí tomaría la temperatura normal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la nota es muy baja para estar descansando. Ahora, si yo estuviera haciendo alguna actividad, sí tomaría un máximo de confort. ¿Por qué? Porque sé que tengo desprendimiento de calor. ¿Quedó claro, verdad? ¿Una oficina puede ser? Sí, si fuera una oficina, estuviera esa cosa, o si fuera otro tipo de actividad. Supongamos que, vuelvo a decir, acá no lo vamos a estudiar lo que es una cocina, un baño, un lavadero, pero si habría personas que están lavando los platos, que están lavando la ropa, estarían con más desprendimiento de calor. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a tomar los efectos del balance térmico porque vamos a tomar locales habitables. ¿Bien? Sigamos. Bien. Vamos a determinar ahora. ¿Ustedes se acuerdan cuando di la clase de aire acondicionado? Nadie me dice nada. ¿Están todos dormidos? Cuando di la primera clase de aire acondicionado, ¿se acuerdan cuando mostré los equipos? Cuando di los equipos centrales. ¿Sí se acuerdan de eso que hemos hablado? ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Qué hemos dicho? Porque hoy día vamos a predimensionar, como les dije yo la vez pasada, el equipo que es el más difícil de predimensionar. ¿Sí? Porque el de agua es más fácil, lo vamos a predimensionar el difícil, que es el de aire. No porque ustedes, cuando vayan a construir o proyectar un edificio, lo van a tener que calcular ustedes, no porque seguramente van a ir, si no van a Vinda, o van a ir a Benito Liax, o van a ir a cualquiera de los que hacen clima artificial, le dicen, por favor, calculame el sistema de climatización, y ellos lo van a calcular. Pero yo tengo que saber que los valores que ellos me dan después, más o menos, están bien calculados. Y yo puedo corroborarlo porque básicamente sé cómo se calcula. ¿Sí? O sea, no siempre tomemos el valor que viene de afuera como un valor cierto y máximo. Y corroboremos todos los datos de Dios, pues sabemos cómo se calcula. Entonces, decía, ustedes saben cómo es un equipo de aire acondicionado central.
¿Cuál es la primera parte de un equipo de aire acondicionado central, todo aire? En la unidad central de tratamiento. ¿Cuál es la primera unidad que yo tengo? El primer compartimento. No. Recuerden que teníamos la unidad central de tratamiento que era grandota, era larga y teníamos compartimentos. ¿Cuál era el primero? ¿Ahí se acuerdan? La cámara de mezcla. Por eso acá dice que vamos a calcular la temperatura del aire de mezcla, porque es la primera parte donde yo empiezo el proceso de dimensionar el clima artificial. ¿Por qué es la primera unidad? La cámara de mezcla. Porque ahí yo voy a tomar el aire nuevo y el aire de retorno para mezclarlos, podernos hacer pasar de nuevo por todo lo que es batería de frío, calor, humectador, deshumectador, para después volver a inyectarlo en los locales. ¿Se acuerdan ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a yo calcular en la temperatura que va a pasar en esa cámara de mezcla? Va a pasar lo que es el aire recirculado, el que yo estoy sacando del local, siempre y cuando, como hemos dicho en la primera clase, es un local o es una actividad que admite el aire recirculado, que también hemos aclarado que no toda actividad permite trabajar con aire recirculado, ¿se acuerdan que hemos aclarado? Hay actividades como la de salud, por ejemplo, quirófano, unidades de terapia intensiva, neonatología, etcétera, etcétera, no permiten trabajar con aire recirculado, tiene que ser aire 100% nuevo, pero las que sí lo permiten, vamos a decir, bueno, tomamos qué porción de aire recirculado con su temperatura en un 80%. Y la porción que incorporamos de aire nuevo, la complementaria para el 100%, con su valor temperatura del aire exterior. Entonces, supongamos que hemos dicho nosotros que la temperatura que nosotros vamos a largar al local, ¿sí? Supongamos que hubiera sido 22 grados, ¿sí? Porque acá estamos bien con 22. Entonces, cuando yo lo incorpore al local, que es en este caso, ¿qué temperatura vamos a poner acá? Cuando yo entrego aire al local, ¿qué temperatura acabamos de sacar que hemos sacado la promedio? Yo no lo voy a hacer ir a medir un departamento, porque vayan con el termómetro a medir. ¿Qué valor vamos a usar acá? Este es un ejemplo, ¿qué valor vamos a usar? ¿Ah? No, bueno, si vos hubieras tomado la temperatura, por ejemplo, de 26.7, que era la temperatura, digamos, usual, ¿sí? Y vos largás una 25, sabés que vas a llegar a 26.7, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si tomamos, por ejemplo, la temperatura del 23, ¿sí? Yo tomaría una temperatura más porque todos nosotros vamos a aportar calor al aire. Pero para trabajar con realidad, ¿qué temperatura tendríamos que tomar de aire? Este es un ejemplo, porque eso no mide la temperatura. ¿Qué temperatura tendríamos que tomar de la que hemos venido calculando? Piensen, estamos calculando arriba. Si me han escuchado y me han entendido, díganme qué temperatura vamos a tomar para que lo acá. ¿Cuál promedio? ¿Pero qué temperatura? Volvamos para arriba al Sandy, por favor. Volvamos a la preparación del exterior. ¿Qué temperatura nos sacamos para esto? ¿Qué temperatura sacamos? ¿Cuál es el pita I promedio? En este caso hemos tomado como ejemplo, ¿sí? Tenemos acá la que sacamos acá, pita I promedio, la que me da la temperatura del promedio de las cargas térmicas. Pero si lo hemos puesto como ejemplo, hubiera sido 33,4, que es la temperatura real que yo mido acá, después de tener las cargas térmicas. Esa es la temperatura que yo voy a sacar para recircular, ¿sí? Pero realmente como ustedes hagan bien para sacar la que ustedes calculen acá, la temperatura pita I promedio. Yo acá ahora, como no tengo el cálculo, tampoco voy a poner, porque está mal, un invento mío, para que vean que da mal, digamos, la bajemos. Vamos a tomar, ¿sí? Una temperatura determinada. Yo tomé 25, ¿no? 25. Ahora, hago una aclaración.
Subí un poquito más adentro, está la tablita de arriba. Yo no puedo tomar esta temperatura, porque esa es la que va a ser la ideal. Si yo la estoy largando al local y el local enseguida con el calor que tiene me la va a subir, no puedo tomar esta, no va a ser real. Entonces tenemos que tomar la temperatura del PITA-I promedio. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí? Chicos, contéstenme, por favor, si no voy a mi casa, me quedo a dormir la siesta y ustedes hagan lo que ustedes quieran. Estoy acá por ustedes, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, 25 grados al 80%, porque voy a trabajar con el 80% de aire recirculado. Y de aire nuevo, solamente voy a inyectarle un 20% para renovarlo. Se le voy a incorporar un 20% con una temperatura de 37 grados, que es la que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar ambos valores, 25 por 80, ejemplo, 37 por 20, saco las temperaturas, y como esta temperatura es en la cámara de mezcla, ustedes ubíquense que acá estamos en la cámara de mezcla. Viene aire nuevo con 37 grados, en un porcentaje de incremento de un 20%. Y viene aire de retorno, en un ejemplo de 25 grados, en un 80% está volviendo a la cámara de mezcla. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a sumar. ¿Por qué? Porque va a ser la suma de una temperatura más la otra, va a ser esta temperatura, que es la que yo voy a empezar a trabajar para mejorar el clima artificial. Va a ser la real. ¿Quedó claro, verdad? ¿Están seguros? Bien. Segurísimo, ¿no? Porque ahora yo voy a hacer una pregunta y usted me la va a contestar. Si no, no seguimos de acá, nos plantamos acá. Hagamos de cuenta que no estamos calculando verano, estamos calculando invierno. ¿Ah? Bien. Lógicamente estas temperaturas no tenemos en invierno, van a ser mucho más bajas. Entonces yo voy a inventar. Supongamos que la temperatura del aire recirculado en invierno, o sea, que viene del equipo, va a venir a lo mejor, llamémosle, en 25 grados, 22 grados. ¿Sí? Y la que viene del aire nuevo, el aire frío de afuera, viene, por poner un valor así extremo, en 3 grados. 25 y 3. ¿Estamos? Con los mismos porcentajes. 20 para el nuevo, 80 para el retorno. Bueno, si yo hago la multiplicación, no quiero que hagan los números, digo, si yo estoy haciendo el cálculo acá, ¿cómo me va a dar la temperatura de mezcla? 25, escuchen, 25 más 3 o 25 menos 3. Menos, exacto. ¿Por qué? Porque la temperatura esa tan baja va a ser absorbida por esa masa caliente y me va a dar una temperatura menor. No acá como tenemos una temperatura mayor. ¿Quedó claro, verdad? Sí. No se vayan a equivocar porque si no calculan todas mal si siguen sumando en invierno. En invierno baja la temperatura. Resto acá. En verano subo la temperatura. ¿Quedó claro, verdad? Bien, sigamos. Vamos a usar nuestro querido diagrama psicométrico, que ustedes lo aman y lo adoran. Que se acuerdan que el año pasado les dije, lo vamos a volver a ver, y yo no miento, lo volveremos a ver. ¿Se acuerdan de mi querido diagrama psicométrico? Bien. ¿Se acuerdan que el diagrama psicométrico tenía una serie de datos? Se usaba mucho para todo lo que es el clima natural, ¿sí? Para sacar temperaturas húmedas y demás, pero fundamentalmente está hecho para, una de las tantas opciones que tiene, para el clima artificial. ¿Por qué? Porque acá tenemos como dato muchos datos que usamos para el cálculo de balance térmico. Primero, si empezamos de afuera, tenemos una línea vertical con numeración que mide el factor de calor sensible, que lo vamos a calcular dentro de un rato. Luego tenemos una grilla vertical, todos estos, digamos, elementos verticales, líneas verticales y líneas horizontales, vertical y horizontal, que nos están midiendo. La línea vertical, temperaturas de bulbo seco, y las líneas horizontales, temperaturas de saturación, es decir, con los máximos porcentajes de humedad relativa para cada porción de humedad. Luego tenemos en las líneas curvas, estas que van acá casi como si fueran abanicos, ¿sí? Las humedades
100% de humedad, 90, 80, etcétera, hasta llegar a 10 de humedades relativas. Tenemos en todo lo que es, si lo amplias un poquito, Sandy, por favor, lo puedes. Ustedes van a ver acá, ahí, sí, está bien. Acá están todas las temperaturas húmedas, Luego tenemos los coeficientes de entalpía acá, que ya vamos a ver ahora, que es la cantidad de saturación de agua en la masa de aire. O sea, y por último, si lo achicamos un poquito, perdón, Sandri, tenemos estas líneas inclinadas, estas que ustedes ven acá, que son los volúmenes específicos para el cálculo del aire acondicionado. O sea, esto es exclusivo aire acondicionado. No sirve para muchas cosas, pero es exclusivo aire acondicionado. Entonces, este año nos terminamos enamorando del diagrama psicométrico. De acá lo van a amar para toda la vida, ¿bien? Entonces, lógicamente no es así de simpático para usarlo, ni mucho menos, ya vamos a ver, pero es exclusivo para eso. Sigamos. Bien, acá está la primera parte, me lo voy a tener que echar un poquito. No. Empezamos con el diagrama psicométrico. Digo empezamos, después terminamos. Bueno, acá ¿qué empezamos haciendo? Si me lo pasé un cachito más chico, ¿sabes? Bien, aquí. Acá lo que vamos a empezar poniendo es lo siguiente. Como estas son las temperaturas secas, temperaturas que hemos estado trabajando, vamos a poner la temperatura de aire interior del local, la temperatura de aire interior del local, la temperatura, que son los 27.4 que teníamos, vamos a tomar, perdón, los 25, tomamos la temperatura exterior, los 37, cada uno con su porcentaje de humedad relativa. Le resumimos un poquito, este vamos a ir con su porcentaje de humedad relativa, 50, y este va a ir con el porcentaje 60. ¿Bien? Trazamos una línea muy marcada roja de lo que va a pasar dentro de la cámara de mezcla. ¿Qué va a ser? Que yo voy a tener la temperatura que me da la temperatura de mezcla y la voy a obtener para ver cuál es el porcentaje de humedad relativa después que mezcle temperatura con humedades. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Una vez que hemos llegado hasta ahí, vamos a sacar ahora el factor de calor sensible. Subamos un poquito, Sandri, por favor. Subir la imagen para arriba. Vamos a sacar el factor de calor sensible. ¿Cómo se saca el factor de calor sensible? La fórmula del factor de calor sensible es calor sensible, ¿se acuerdan que lo hemos sacado hace tiempo y allá? Más calor sensible y calor latente, que es el calor total. Hacemos el cociente y sacamos el factor de calor sensible. ¿Se acuerdan que hemos sacado hace rato el factor de calor sensible? Calor sensible y latente de todo, ¿se acuerdan? Y sacamos un calor total, bueno, lo traemos acá ahora. Hacemos sensible sobre el calor total y sacamos el factor de calor sensible. ¿Qué es en realidad esto? ¿Qué es el factor de calor sensible? El factor de calor sensible es, imagínense cuando somos sacados, una persona que estaba haciendo una actividad o una lámpara o una heladera o algo, sacábamos calor sensible y calor latente. Es calor, solamente que era uno calor seco y el otro es calor con cambio de estado, humedad. Entonces acá lo que estamos haciendo es lo que pasa en la cámara de aire, la cámara de mezcla, donde se mezclan los aires, respecto a la relación aire y humedad. Pues sacamos este factor. El ideal que dé acá como resultado, en el sentido de decir, el mínimo ideal es 0,50, es decir, un equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Estamos equilibrados. Pero cuando el valor se va haciendo, llegando a 1, realmente lo máximo es 1, realmente lo da 1, es a 0,99, lo máximo, ya, y lo estamos acercando a 0,80, 0,90, quiere decir que la masa de aire que esté en la cámara de mezcla está con mucha humedad. Si nosotros estamos 0,50, quiere decir que hay un equilibrio, y si nos da un valor muy bajo, quiere decir que está un aire muy seco.
eso que está acá, esto, es lo que después cuando uno predimensiona el equipo va a decir si yo tengo que humectar o deshumectar. ¿Bien? Entonces, acá hasta ahora estamos con una humedad por arriba del 50%. Nosotros sabemos que acá cuando estamos en Salta, o en verano, son a lo mejor 37 grados de temperatura, al 80% de humedad estamos sofocados, al 90% ni nos aguantamos, estamos todos húmedos. Bueno, así está el aire en la cámara de vapor. ¿Bien? Entonces ahí es donde vamos a saber si tenemos que sacarle humedad al aire o tenemos que ponerle humedad al aire dependiendo de los valores que estamos trabajando. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, si sacamos 0,66, ¿sí? Si vamos un poquito al gráfico del psicométrico, vamos a unir la temperatura de mezcla con su factor de calor sensible, con 0,66 que sacamos de encima. ¿Sí? Lo unimos ahí, buscamos 0,66, acá llegamos a 1 y ahí tienen los valores más bajos. Y estamos de la mitad yendo a humedad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hemos sacado esta línea, fíjense que es negra, ¿sí? Vamos a decir, bueno, a ver, yo, esa temperatura, si yo la aporto al local, ¿cómo me va a dar? Con el factor de calor sensible. Entonces voy a venir con la temperatura interior que yo tengo en el local y le voy a afectar el mismo factor de calor sensible. Yo saco una línea paralela desde la temperatura de aire interior. ¿Hasta dónde voy a hacer continuar el paralelismo de esa línea? Hasta que yo diga cuál es la temperatura máxima que yo quiero tener en ese local con su porcentaje de humedad relativa. Entonces, uno tiene que saber que hay un límite en la temperatura para que uno esté agradable. Normalmente por ahí son 70 u 80% de humedad. Ya cuando estamos cerca del 90% de humedad, estamos, digamos, más molestos. Y cuando estamos al 100% de humedad, estamos totalmente humedecidos todo el día. Entonces, yo tomaré, si adopto el 80 o el 70% de humedad, hasta ahí llegaré yo con mi línea del porcentaje de humedad relativa, que es la línea azul. Hasta ahí me sigue el factor de calor sensible. Si yo trabajo con ese valor en la cámara de mezcla, la temperatura que yo voy a entregar al local, que es temperatura del enfriador, voy a bajar y la voy a obtener acá, porque esas son las temperaturas secas. Esa temperatura podrá darme a lo mejor 15 grados. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver los aire acondicionado que yo les daba temperatura y decían, yo estaba con una temperatura local de 35 y el interior de 15? Eso, es esa diferencia la que yo saco. Quiere decir que hay 20 grados de diferencia entre el aire exterior que yo le estoy aportando a la cámara de mezcla y el aire que yo estoy entregando al local. Temperatura del enfriador. ¿Quedó claro? Esa es pregunta de parcial y de examen, así que ya le estoy diciendo. ¿Okay? Bueno, hasta ahí está. Temperatura del enfriador. Si yo considero que alguno de estos adopciones que hago, porque esto es todo un cálculo y son prueba y error, y yo quiero trabajar con menos humedad, tomaré la línea de 70, normalmente 70 es el límite entre el máximo y lo mínimo, 70, llegaré con la temperatura del enfriador acá y bajaré, quiere decir que voy a tener una temperatura más alta, 17 grados por ejemplo. Yo puedo ir regulando la temperatura que yo quiera hacer. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda sacar por acá? Quedan sacar dos cosas. La diferencia de entalpía, o sea, la cantidad de agua en la masa del vapor de aire, y el volumen específico. Bien, entonces, vamos a sacar la diferencia de entalpía. Fíjense cómo sacamos la diferencia de entalpía. Tomamos la temperatura de mezcla, que es la que entró en el equipo para ser tratada, y la temperatura del enfriador, la que yo estoy entregando. Entonces, voy hacia acá arriba y acá donde dice entalpía, calculo la diferencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la diferencia de entalpía. Serán valores enteros o decimales, ¿sí? Entonces, ahí saco la diferencia de entalpía. Y también voy a sacar de este diagrama el volumen específico. Fíjense, yo acá las marqué en rojo,
Este volumen específico es 0,80 metros cúbicos por kilo de masa de aire, y luego tengo este que es 0,85. Entonces yo tengo uno intermedio. Yo estaba entre dos rangos, entre este y este. Entonces podré ponderar acá donde estoy, ¿sí? Si este es 0,80 y este es 0,85, luego será 0,825, 0,83, ¿sí? El volumen de la masa de aire. Está pasando justo por donde está la unión del factor de calor sensible con la temperatura del enfriado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Sigamos. Con todo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, esta es la temperatura del enfriador. Vamos ahora a sacar qué caudal de aire yo tengo que mover para hacer funcionar mi equipo. Bueno, ahí está la fórmula del caudal de aire. El caudal va a ser calor sensible sobre el peso específico del aire menos la temperatura del aire interior y la temperatura del enfriador, es decir, la que yo tengo y la que le voy a aportar. Sigamos. Bueno, están todas las definiciones, sigamos. Entonces yo voy a hacer mi ejercicio. Digo, yo pongo un ejemplo. Mi calor sensible hace rato era 409. El volumen específico del aire es 0,24, 25 la temperatura de la que yo tomé interior, 15 es la que yo voy a tomar en temperatura del enfriador, y saco que el caudal de aire que yo tengo que mover en ese equipo para ese local es 170,41 kilos de aire por hora para tratar de aire ese local. ¿Bien? El caudal de aire que tengo que mover para llegar a ese local. Un solo local que es lo que estamos analizando. Sigamos. Ya el volumen específico lo sacamos gráficamente. Vuelvo a reiterar, esto lo sacamos. Volumen específico, 0,83, tomamos. ¿Sí? ¿Estamos? Llevamos 0,83. Y ahora voy a sacar la potencia del equipo de aire acondicionado. Es decir, para ver qué tengo que ir a comprar. Cuántas frigorías o cuántas calorías tiene que tener el equipo. Entonces, para sacar la potencia del equipo, yo aplico la fórmula de caudal, que es la cantidad de caudal de aire que tengo que mover, que lo acabo de sacar, 170 por 41, por el volumen específico, que lo acabo de sacar, 0,83. Esto es el caudal de aire corregido con el volumen específico de aire. Entonces, la potencia del equipo va a ser lo que acabo de sacar yo recién, 141, por la diferencia de entalpía, que también lo saqué arriba, que eran los 12 valores que tenía arriba. Entonces, la potencia del equipo es 1697,28 kilocalorías por hora. Si yo tengo que ir a comprar, en este caso para refrigerar, será 1697,28 frigorías hora, y si solamente quiero un equipo para calefaccionar será 1697,28 calorías hora, para los equipos solamente de calefacción. ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿No? Bien, sigamos. Bueno, hasta acá hemos sacado la potencia del equipo, el volumen de aire que yo tengo, el caudal de aire que tengo que tratar, saqué la temperatura del aire que le tengo que aportar al local. Ahora lo que voy a ver es, ya este cálculo lo sabemos hacer, que es el cálculo de metabolismo y de expresión metabólica, ¿sí? Que era igual a metabolismo menos trabajo, por la cantidad de personas, sigamos, personas sentadas en reposo, porque estamos en un local de vivienda, sigamos, como el valor, 116, reemplazamos, sigamos, y sacamos que los datos que yo hasta ahí he traído son temperatura exterior y sol aire, temperatura seca, temperatura húmeda que la saqué y la velocidad de aire que tiene el local, que sabemos cómo sacarla con la ventilación interior propia. Bien, sigamos. Vamos al diagrama de Corbata. Entonces, fíjense ustedes. Yo tenía que el local tenía una temperatura normal, si tomamos la temperatura de aire, de 37 grados. Si
Si se acaba la temperatura húmeda, como la sabemos acá el año pasado, son 30 grados. Con una velocidad de aire, por ejemplo, en un local de 0,5, la temperatura me daba 30,5. Es decir, estaba bastante calorcito. ¿Sí? Si yo le pongo clima artificial ahora y estoy trabajando con 15 grados de temperatura efectiva, con esa misma velocidad de aire, pero aire artificial, supongamos 0,5, la temperatura que yo voy a tener adentro efectiva, con esta humedad, 14,2. Esto es con la velocidad de aire del equipo. Bien, ya estoy corroborando, fíjense cuán distante estoy, casi al 50% poniéndole clima artificial. Estamos mucho más confortables. Ya. Vamos al porcentaje de gente confortable. Ahora sí quieres estar Y decir, si nosotros sacábamos hace rato que la cantidad de gente confortable, fíjense que mi cuadro por arriba del 30 ya no da, o sea, no hay 37. Ya con 30, con tantas personas que tengo y confort por calor, con 15, más o menos estoy acá, con esa cantidad de personas, estoy en qué porcentaje de gente confortable, casi un 80%. Entonces verifico que estoy bien acá. ¿Vamos? ¿Quedó claro? A mí el cálculo no me puede dar ni en demasiado calor ni demasiado frío. Tengo que estar dentro de estos rangos. ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien, sigamos. Sí. No entendí la última parte del cálculo global. Voy a probar. Acá yo estoy haciendo un análisis de el balance térmico exterior que hice cuando estaba con 37 grados y así estaba a una velocidad de aire abriendo ventanas con 30 grados interior y ahora con clima artificial yo tengo 15 grados más o menos. Si saco la temperatura con la misma velocidad de aire pero con el equipo, ¿sí?, me va a dar 14,2 con temperatura de humedad. Es decir, estoy sacando la diferencia que tenía sin aire y con aire. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Ya. Bueno, y acá ustedes van a tener que elegir los equipos. ¿Sí? Si bien, como yo les dije, podemos elegir equipos de aire, no todos están pudiendo poner equipos de aire porque no les da las alturas de lo que es el nivel de piso terminado, cielo raso. ¿Sí? Aquel que pueda, que hay algunos edificios que sí lo pueden, pondrán equipos de aire. Y el que no, buscará algún sistema de agua central. ¿Sí? Pero el cálculo que yo voy a mostrar ahora lo tienen que hacer para aprender, así como hemos hecho de aire. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a calcular, ya hemos calculado el equipo, la potencia, lo que yo tengo que ir a comprar, el volumen de aire, todo. Sé cuánto aire tengo que entrar. Yo ahora voy a calcular cuál es la sección de la recta difusor que yo voy a poner en ese local para entregar los 15 grados de temperatura del enfriador. ¿Bien? Entonces, para eso, yo voy a calcular el caudal de arranque del aire, es decir, una vez que pasé por la unidad central de tratamiento, batería de frío, calor, humectador o deshumectador, lo que tengo que hacer, tengo que arrancar con una sección de conducto. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Bien, para calcular eso, para calcular el caudal de arranque va a ser igual a el caudal, que es igual al calor sensible interior, que yo lo he obtenido y lo tengo, los 409. Tenemos, si seguí un poquito esa, creo que está la fórmula abajo completa. ¿Sí? Bueno, ahí está. Tengo todos los datos. Tenía, para sacar el valor este 17 que está arriba, es el calor específico del aire, el peso específico del aire. Voy a calcular el aire por una hora para entregar, entonces voy a sacar la cantidad de calorías por minuto que le voy a aportar al local. Ahí tienen la fórmula para sacar el aire que yo voy a calcular. Así que ahora volvamos. Ahí está el valor de ese 17, ¿ven? De donde lo sacamos. Y tengo que reemplazar temperatura exterior por temperatura interior. Entonces voy a calcular que el caudal de arranque que yo necesito para ese equipo es de 3,75 metros cuadrados de aire por minuto de entregar a ese local. Y usted va a decir, profesora, ¿pero por qué metros cuadrados por minuto?
porque yo tengo una rejilla o un difusor que es plana. Entonces tengo que sacar o el diámetro o el rectángulo de metros cuadrados. ¿Bien? El caso es 3,75 metros cuadrados por minuto. Sigamos. También acá hay una aclaración, que está por norma. Por norma me dice que el caudal mínimo que yo tengo que renovar por persona por hora, que yo lo puedo cotejar, es de 0,05 metros cúbicos de aire por minuto. ¿Sí? Sigamos. Vamos a sacar ahora, ya saqué el caudal de arranque. Ahora, ahora lo que voy a sacar es cuántas bocas yo pretendo poner dentro de ese local. Entonces está el primer tramo, primera boca, segundo tramo, segunda boca, tercer tramo, tercera boca y cuarto tramo. ¿Sí? Entonces, para poder determinar eso, yo digo, yo empecé con el 100% del aire que yo calculé. Entonces, yo para sacar en la primera boca yo llevo el 100% de aire y entrego el 25% porque son 4 bocas. En el segundo tramo va a ser el 75% del aire y voy a entregar siempre la misma cantidad de aire por boca, no se cambia. Voy a hacer el segundo tramo 50%, 25%, y tercer y cuarto tramo, tercer, 1, 2, 3, cuarto tramo, 25 y 25. Es decir, el último tramo tiene la sección solamente para una boca que me queda. Y todas las bocas entregan igual de aire. Bien, sigamos. Siempre hay que hacer ese esquemita para saber cuántas bocas tengo. Este es un ejemplo. Ustedes van a poner una sola boca y entregan el 5%. Ya está. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer difícil para que veamos si tenemos un local muy profundo y tengo que poner muchas bocas. Entonces, ahí empezamos a calcular. Digo, para calcular la sección, que yo voy a ir calculando en cada tramo, va a ser igual. Si ampliar un poquito más a mi poder. Bien, para calcular la sección va a ser igual al caudal que yo voy a tener ahí sobre la velocidad en metros por minuto que yo le voy a imprimir a esa salida del aire. Bien, normalmente eso es la sección inicial, o sea, el primer punto que yo voy a sacar. ¿Qué me dice la normativa respecto a las proporciones ideales para el equipo de aire? La proporción óptima es de 1 a 2. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una entrega que va a ser rectangular, ¿sí? La medida del alto va a ser esta, por ejemplo, y la medida del ancho va a ser esta. ¿Por qué? Porque es este valor 1 a 2. ¿Sí? O puede ser, si puedo poner un conducto vertical, porque a lo mejor lo que me entra será 1 a 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es la otra. ¿Ustedes pueden hacer lo que quieran? Sí, pero son las recomendadas. Bien, entonces vamos a calcular el primer tramo. Pero para ello, vamos hacia abajo, Sandy, por favor. Para ir a la tabla de abajo. La norma también me da velocidades recomendadas para funciones: vivienda, escuelas y edificios públicos e industrias. Entonces, por ejemplo, a mí me dice que los valores recomendados para los conductos de aire acondicionado en metros por minuto va a ser en la toma de aire, nosotros no estamos diciendo la toma de aire, estamos diciendo los conductos, en el conducto principal y en el conducto secundario. ¿Bien? Nosotros en este caso vamos a calcular el conducto principal. El conducto principal, la velocidad en viviendas es 300 a 350 metros por minuto. La velocidad que yo tengo que, digamos, recomendada para poner ahí. Para el principal. Si yo tuviera ramales, ¿sí? La velocidad sería 200. Y en los retornos es el 50%, 100%. ¿Bien? Entonces, ahora volvamos. Entonces yo quiero que voy a sacar acá. Voy a sacar en el primer tramo, que yo tengo el caudal total, es casi, digamos, la troncal principal, que yo voy a entregar el 100% de aire y voy a sacar el caudal sobre la velocidad. ¿Bien? Sigamos. En el segundo, el 75% sobre la velocidad, el tercero, el 50% sobre la velocidad, y el cuarto, el 25% sobre la velocidad. Sigamos. Sigamos. ¿No está cálculo? Era que iba a poner nuestro.
Entonces, ustedes calcúlenlo, hagamos el primero de ahí como ejemplo, volvamos al de arriba. Sí, no sirve, calculo yo, no importa. Creo que me olvidé anoche, ya estaba cansado. Entonces, ¿cuál es el caudal que yo tenía? 3.75, ¿sí? Entonces, el primero es 3.75, ¿sí? Sobre al 100%. 3.75 sobre, llamémosle 300 metros por minuto. Sería esta fórmula. Cuando vamos al segundo, ya no es 3.75, es el 75% del caudal de aire. Entonces, tengo que sacar el 75% de 3.75 sobre la velocidad 300 metros por minuto. Cuando voy al tercero, el 50%. El 50% de 3.75 dividido 300 metros por minuto. Y cuando voy al último, es 3.75 al 25% dividido 300 metros por minuto. ¿Sí? ¿Estamos? Después lo saco. ¿Bien? Bueno, ahí estamos teniendo la sección del primer tramo, la sección del segundo, la sección del tercero y la del último. ¿Bien? Sigamos. Sigamos. Hay un ejemplo también. Bueno, y aquellos que vayan a hacer aire tendrán que presentar ese departamento, esa unidad de vivienda, ¿sí? Con la propuesta que hacen del equipo de aire, distribuido ya sea por sectores, troncales, secundarios, lo que sea, ¿sí? Cubierto, que veamos que cubren todas las áreas de ese departamento. Sigamos. Y lógicamente, bueno, sería una imagen como esta. Más o menos, esto lo saqué de una imagen de un alumno de otro año, para que vean que él puso el equipo de impulsión y los equipos de retorno, ¿sí? Que siempre de alguna manera están, llamémosle, con las mismas proporciones de entrada y de salida, ¿sí? Bueno, donde está ubicado, local por local, para que tengan un modelo de un compañero del año pasado, ¿sí? Lo que sí, ¿hay algún error en esto? El hombre circulatorio, el vertical. Exacto, exacto. Estás ocupando en el hall y te vas a poner en el hall, te vas a tener el conducto de inclusión. O fue donde lo pones. ¿Sí? ¿Vamos? Y lo idea sería el corte en planta, sí. Sigamos. Es lo que hacemos ahí, estamos hablando. O sería otro ejemplo, ¿sí? Si tuviéramos una planta más grande, tuviéramos otra función, impulsiones y retornos. Digamos. ¿Los conductos se pueden compartir con el espacio técnico de sanitarios, por ejemplo? ¿Es un número grande o se dan ustedes separados? Compartir se pueden compartir. El tema es que no siempre coinciden en donde yo lo tengo que llevar. A veces si está muy bien proyectado y diseñado, sí, pero te puede servir. Normalmente no, a veces no coincide. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están viendo, ¿sí? En este caso, bueno, cómo van los equipos, por supuesto, sacados por fuera en este caso, que no es cosa de tontería, pero cómo van adosados al cielo raso. Digamos. Bien, y para aquellos que no hagan aire porque no les da el edificio, digamos, exactamente he dicho, ya les he mostrado unos ejemplos sin corte, ¿sí? Ya sea que pongamos tipo cassette o el tipo cassette o el tipo zócalo, ¿sí? Por agua, que lo pondrán en su proyecto, vean por dónde va el circuito, dónde va el retorno del agua, dónde ponen el equipo, los otros también por supuesto, sigamos. Y lógicamente en planta, ¿sí? Más o menos quedaría el esquema así, ¿sí? Si fueran radiadores, por ejemplo, y demás. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Otro problema? Bueno, tiene que ser un esquema. ¿Quedó claro entonces lo que hay que hacer, lo que hay que calcular, lo que hay que proyectar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Profe, Bueno. el caudal de arranque era metros cuadrados sobre minutos. Sobre minutos, sí, porque es por la superficie que se entrega por la rejilla, por esa superficie de rejilla, por el difusor. ¿Sí? ¿Está conmigo o no suena? Las dos cosas. Está bien. Bueno, entonces ya como estamos durmiendo, ¿quieren? Cerramos todas las cosas y vamos. Ah, antes que me olvide. Esta es la última clase de este semestre. Llegamos al final. ¿Sí? Yo no voy a dar más clases. Lo que van a hacer a trabajar son ustedes. ¿Sí? Las tenemos 2 clases por delante, que es de trabajo práctico, para sacarse todas las dudas, para